Bienvenidos a una edición más de su noticiero Aba Noticias. Mi nombre es Cristian Romero y hoy comenzamos así. El Papa Francisco pidió perdón por la ofensa que ha significado el tirar figuras indígenas artesanales traídas desde el Amazonas al río Tíber durante el Sínodo Amazónico. Durante la penúltima jornada de Sínodo, Francisco, en calidad de obispo de Roma, ha pedido perdón por la ofensa que supuso lanzar las figuras indígenas al río Tíber. Además, el Papa ha aclarado que estas artesanías, que representaban a una mujer embarazada con su hijo en el vientre, fueron expuestas sin intención idolátrica. Se refería a lo que ocurrió el 21 de octubre. En la iglesia de Santa María en Traspontina, en vía de la Conciliazione, se habían colocado frente a una de las capillas algunas figuras artesanales hechas por indígenas con los principales símbolos de sus culturas. Algunas personas crearon polémica al considerar que estas figuras eran símbolos paganos que no podían estar en una iglesia católica. Por eso unos desconocidos irrumpieron en el templo, robaron las figuras y las lanzaron entre burlas al río Tíber. El Papa Francisco, durante la celebración de la Santa Misa en Casa Santa Marta, dijo que debemos preguntarnos a diario sobre el sentido de nuestras vidas. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa recomendó hacer diariamente un repaso de lo che sucedió a lo largo del día. Prima di finire la giornata, prendete 2-3 minuti. Ma cosa è successo oggi di importante dentro di me? Oh sì, ho avuto un po' di odio lì. E ho sparlato lì. Ho fatto quell'opera di carità. Chi ti ha aiutato a fare queste cose, sia la brutta o sia la buona? E farci queste domande per conoscere cosa succede dentro di noi. El Papa aconsejó hacer este ejercicio porque dice que en ocasiones la gente sabe qué sucede en el barrio mejor de lo que pasa dentro de ellos mismos. Los indígenas del Amazonas en el Brasil hablan a través de los medios de comunicación y preguntan ¿por qué tanto odio contra ellos? Dibujan en su cuerpo las pinturas distintivas de su etnia marubo. Se preparan porque hoy reciben a las representantes del Consejo Indigenista Misionero, la institución de la Iglesia brasileña que hace valer los derechos de estos pueblos. En todo el valle del río Javari, en Brasil, ha cundido la preocupación porque ahora más que nunca los indígenas tienen miedo. Por eso protestan así. No quieren que se les arrebaten los derechos por los que tanto han luchado. El gobierno brasileño es abiertamente contrario a las culturas indígenas. Detrás de sus políticas hay muchos intereses económicos, como los del agronegocio. El Amazonas es una tierra fértil para cultivos y pastos y, por tanto, también apta para la cría de ganado. Estos indígenas se expresan así, lanzando flechas a un animal que no quieren que las empresas ganaderas ocupen estas tierras. ¿Todavía quieren hacerse con más tierra? Teníamos mucha, pero ahora tenemos poca y todavía quieren quitarnos más. Nos quieren quitar la tierra y matarnos. Estoy aquí en mi tierra. ¿Por qué molesto? Vivimos sin hacer daño a nadie. ¿Por qué tanto odio? Nuestra tierra es el lugar donde vivimos. No podemos aceptar que Bolsonaro nos la arrebate. La Constitución brasileña reconoce estos territorios como propios de los indígenas. Para ello existe la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, que garantiza el cumplimiento de la ley y vela por los derechos y el bienestar de estas comunidades. Sin embargo, los pueblos indígenas denuncian que al no poder modificar la Constitución que los ampara, el gobierno brasileño ha buscado cómo hacer presión sobre ellos, debilitando este organismo que los protege. En Brasil es la Iglesia Católica a través del Consejo Indigenista Misionero la que está muy pendiente de todos estos procesos. La Iglesia es una de las instituciones más comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales de estas personas. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha denunciado que la comunidad religiosa de cristianos es la más perseguida en diversos lugares del mundo. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado en Roma su informe sobre persecución anticristiana. Lo titula Más perseguidos que nunca. Se centra en los 20 países que peor tratan a los cristianos. Los más peligrosos siguen siendo Corea del Norte y Eritrea. La situación solo ha mejorado en Irak y en Siria.
aunque siguen siendo lugares peligrosos para los cristianos. Este focus quiere subrayar, valorar y mostrar esas zonas del mundo en las que sufren nuestros hermanos cristianos. Las comunidades cristianas son las más perseguidas, si tenemos en cuenta que 1 de cada 7 cristianos padece una forma consistente o estructurada de persecución. En algunas zonas del mundo, ser cristiano significa arriesgar la propia vida. En otros lugares se permite ser cristiano, siempre que sea en privado. En este contexto hay que pensar qué significa dar testimonio. No es solo algo espiritual o moral, es algo vital. La presentación del informe se celebró en la Basílica de San Bartolomeo de Roma, dedicada a los mártires de las últimas décadas. Participó este sacerdote que sobrevivió al atentado contra iglesias y hoteles en Sri Lanka el pasado domingo de Pascua, que provocó 253 víctimas. Como recuerdo de quienes fallecieron mientras estaban en misa, dejó estos objetos que encontraron entre los escombros. Un testimonio más de esa persecución a los cristianos tan poco conocida en Occidente. A continuación, tenemos el agrado de presentarles la reflexión del Evangelio del día, a cargo de nuestro director, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 13 de San Lucas, seguimos siempre en esa línea. Jesús ahora habla sobre aquel relato que los discípulos le traen de unos galileos que habían sido masacrados por Pilato junto a la sangre de los ídolos. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que fueron más pecadores aquellos que fueron sacrificados junto a la sangre de aquellos sacrificios impíos, si le queremos llamar así? Y le dice, no, esos galileos no eran realmente más culpables que el resto de los galileos. O aquellos 10 que fueron muertos por el derrumbe de la torre de Siloé. ¿Ustedes creen de que eran más culpables esos 10 que murieron y no todo el resto de los que viven en Jerusalén? No. Y dice Jesús la parábola siguiente, dice, el viñador, ¿verdad?, llegó a pedir cuentas, ¿verdad?, de una viña y por 3 años consecutivos no encontró frutos. Entonces le dice al viñador que la corte. El viñador le dice, no, dame 1 año más, voy a cavar alrededor de ella y voy a ponerle estiércol, a ver así se da fruto. De esta forma, el Señor nos está siempre diciendo que Él está dispuesto a darnos su gracia para que nosotros corrijamos el rumbo de nuestra vida. Es un llamado constante a la conversión. Es un llamado constante a quizás superar aquellas cosas que me separan de su presencia, que se me separan de su gracia, que me separen de Él. Señor, ayúdanos a ser fieles y a dar los frutos que nosotros necesitamos de cara a tu presencia. Que así sea. En Noticias del Mundo, en Estados Unidos, el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, en ocasión de su visita a Estados Unidos, dijo que ha conseguido una baja en el número de homicidios. La lucha contra la corrupción es la prioridad del gobierno de El Salvador. Fue el mensaje que trajo el fiscal general de esa nación, Raúl Melara, durante su visita a Washington. Esta es una de las cosas en las que debemos encargarnos, de tener mejores servidores públicos. Creo que tener a un hombre honesto es mejor que tener a un hombre brillante. Estamos tratando de poner estos valores en cada servidor público en la Fiscalía. El fiscal salvadoreño calificó como una buena señal en materia de seguridad la disminución de la tasa de homicidios en su país. Así respondió a la pregunta de La Voz de América sobre el balance de la gestión del presidente Nayib Bukele. Hemos tenido una baja en el tema de homicidios, creo que eso es importante. Hay retos todavía que se deben de llevar a cabo, hay que tratar de manejar el tema de extorsiones y en ese sentido el trabajo que pueda hacer el gobierno central y la Fiscalía General en El Salvador es un reto sumamente importante para el trabajo en beneficio de los salvadoreños. El fiscal sustentó sus afirmaciones en el más reciente estudio de la Policía Nacional de su país.
Las cifras señalan que entre enero y agosto de 2019 se redujo la tasa de homicidios en El Salvador en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ahora nos vamos a Centroamérica, donde en Nicaragua los empresarios productores rechazan embargos por la mora energética que están sufriendo. El conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde abril del año 2018 ha obligado a algunas empresas a caer en mora con la compañía que ofrece el servicio de energía eléctrica, según Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana. Ante esta situación, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, que según los empresarios pretende embargar a los consumidores que han incumplido con sus pagos. Ponen la situación económica de la gente y de las empresas en una muy mala situación. Entonces, si encima de eso le vas a meter una ley que les va a echar presos o les va a embargar, ¿verdad?, sus bienes porque tenés una mora, me parece pues que es una falta de humanismo. De acuerdo con la diputada oficialista Jenny Martínez, la empresa distribuidora de energía tiene una pérdida acumulada que supera los más de 10 millones de dólares. Los clientes que tienen más de 4 facturas vencidas y que se concentra en un porcentaje pequeño de 16.500 clientes, que son consumidores mayores de 300 kilovatios horas por mes y que representan una deuda de 3.500 millones de córdobas. Seguimos en Centroamérica, donde en Guatemala replicará plan de seguridad implantado en El Salvador para conseguir una baja en la tasa de delitos de pandilleros. El gobierno entrante de Guatemala tratará de replicar las medidas de seguridad implementadas en El Salvador, que en los últimos meses han dado como resultado una disminución significativa de los hechos delictivos, según el ministro de Justicia y Seguridad. Lo que van a hacer es que nos van a permitir reducir la tasa de delitos como lo tenemos ahora aquí en El Salvador con el Plan Control Territorial. El asesor de seguridad de Guatemala sostiene que conocer a profundidad el Plan Control Territorial permitirá retomar estrategias para enfrentar el fenómeno de las pandillas. En base a un conocimiento real de la forma, de los procedimientos y de los nexos que la delincuencia tiene a nivel de los países. Según el presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento salvadoreño, para la justicia no deben existir fronteras, especialmente cuando los países enfrentan problemas comunes. En el afán de coordinar el verdadero combate y que la justicia tenga el brazo de llegar a cualquier parte. Para los guatemaltecos, además de la implementación de estas medidas, el trabajo de la sociedad es vital para lograr los resultados. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde en el Ecuador se ha dispuesto que los migrantes venezolanos deben regularizar su situación migratoria para insertarse en el mercado laboral. Víctor llegó al Ecuador hace más de un año con formación profesional en publicidad y mercadeo. Es uno de tantos migrantes que deben asumir otras tareas para insertarse en el mercado laboral. En este estacionamiento público es uno de los potenciales candidatos de los 110.000 ya registrados en el nuevo proceso migratorio que adelanta el país andino desde el lunes 28 de octubre. Y por la crisis económica en Venezuela y la crisis política tuve que salir de Venezuela sin papeles. Era o tomarme la aventura o quedarme en Venezuela. Riesgo que asumió hace 2 años dejando a su familia en la capital venezolana para optar a la nueva visa humanitaria, una de las 20 categorías que ofrece el Estado ecuatoriano. Los venezolanos que se encuentren en el Ecuador y hayan ingresado de manera regular hasta el 26 de julio, que no hayan violado la ley y cuenten con un pasaporte, podrán acceder a cualquiera de las visas establecidas en la Ley de Movilidad Humana del Ecuador. Son 110.000 las personas que están pasando por el proceso de registro migratorio del Ministerio de Gobierno. 16.000 son las personas que han aplicado a visas desde el 17 de agosto. Ese número implica que parte de ellos lo han hecho para la visa por razones humanitarias. Los menores de edad que no cuenten con un pasaporte podrán ser beneficiarios en los centros de atención compartida de nacimiento apostillada. Pero Víctor no se amilana ante la falta de trabajo en su carrera. Asegura que seguir adelante es su única opción. Claro, no me siento positivo porque yo no vine a estar durmiendo ni mucho menos, yo vine a trabajar. De la misma manera espera recibir el preciado correo electrónico que regularice su situación migratoria y con ella su vida en su nuevo país. Estados Unidos mantendrá sus tropas en Siria para prevenir ataques de ISIS en sus campos petroleros.
The United States will maintain a reduced presence in Syria. Estados Unidos mantendrá un reducido número de tropas en el este de Siria. Ahora estamos tomando algunas acciones. No voy a entrar en detalles para fortalecer nuestra posición en Dar az-Zar para garantizar que podamos negar el acceso de Estado Islámico a los campos petroleros porque queremos asegurarnos de que no tengan acceso a los recursos que les permitan atacar. Por lo demás, todas las demás fuerzas están destinadas a regresar a casa. La decisión comunicada por el jefe del Pentágono busca prevenir que Estado Islámico tenga acceso a los campos petroleros controlados por los kurdos sirios. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en varios países del hemisferio. Los días de protestas en naciones del hemisferio como Bolivia, Ecuador y Chile son objeto del monitoreo del Departamento de Estado de Estados Unidos. De hecho, este ha expresado preocupación por la violencia que se presenta en las acciones de calle. Nos preocupa mucho la violencia, la destrucción que hemos visto no solamente en Chile, sino en otras partes del hemisferio. Y lo que pedimos que haya respeto al Estado de Derecho y que haya soluciones pacíficas. Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado, le dijo a La Voz de América que el gobierno de Estados Unidos también reconoce el valor de la protesta como expresión popular y de libertad civil. Somos países democráticos por la mayoría en nuestro hemisferio, entonces estas protestas son los pueblos alzando las voces hacia sus gobiernos para que haya cambios, pero cada situación es diferente y el Departamento de Estado le trata como situaciones diferentes. La educación en Trinidad y Tobago es gratuita, pero no aplica para los niños migrantes venezolanos que se encuentran en ese país en estos momentos. Bueno, lo que más extraño de Venezuela es mi familia. Los niños son parte importante de la población inmigrante en Trinidad y Tobago. Su condición trae consigo limitantes que se convierten en retos tanto para ellos como para el sistema, según cuenta Abonel de la organización ICNAC. Tenemos una enorme población migrante de Venezuela y representa un desafío para los sistemas básicos que tenemos, educación, vivienda y salud. Niños en pleno proceso de crecimiento han abandonado su país. Por ley, en Trinidad y Tobago no tienen derecho a la educación gratuita, pero gracias a programas de organizaciones sin ánimo de lucro que se sostienen por donaciones, como ICNAC, aprenden lo básico, pese a que académicamente no reciban crédito. Durante los próximos 10 meses tenemos todos nuestros costos operativos, digamos entre 40 y 50 mil titis al mes, lo que equivale a $8,000 estadounidenses. Entre 70 y 90 niños se han beneficiado con este programa de educación gratuito. Uno de los retos más grandes, según su maestro, es lograr establecer un balance en el nivel de educación, teniendo en cuenta que en una clase hay niños de 4 hasta 16 años. No estamos yendo tan en profundidad por ahora, por ejemplo, como dije, con operaciones matemáticas. Y si hablamos, por ejemplo, de la materia del idioma inglés, estamos yendo también a lo más básico, palabras esenciales que ellos puedan utilizar en su estilo de vida día a día. Estos pequeños, a su corta edad, tienen duda de los colores, de las formas geométricas, de la vida en Trinidad, a lo que se suma la necesidad de comprender por qué sus padres decidieron viajar con ellos a otro país. Funcionarios de la ONU llegan a Chile para investigar denuncias de violación de derechos humanos en ese país. Evacuado el Congreso Nacional de Chile en la ciudad de Valparaíso por las violentas protestas que se registraban en el exterior. Las sesiones del viernes quedaron suspendidas en una nueva jornada de manifestaciones marcada por la huelga de camioneros. Centenares de choferes se echaron a las calles para exigir que se congelen los peajes de las autopistas. Durante horas bloquearon una carretera principal de las afueras de la capital. La huelga de los camioneros aumenta la presión sobre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que hace frente a un estallido social que se ha saldado con la muerte de 19 personas en una semana. En el país impera el estado de emergencia y por séptima noche se ha decretado el toque de queda en varias ciudades. Para intentar rebajar la tensión, este viernes Piñera ha firmado el proyecto de ley para aumentar de inmediato las pensiones a los jubilados más vulnerables y ha anunciado por sorpresa el incremento de una cotización que favorece a los trabajadores.
Y en notas de entretenimiento, en Estados Unidos, la NASA desarrolla hábitat espacial para que los humanos puedan vivir y trabajar en el espacio. La Agencia Espacial Estadounidense NASA está examinando varias ideas de diseño para Gateway, la avanzada de investigación planificada en órbita lunar. También será un hogar temporal para los astronautas que esperan viajar hacia y desde la superficie de la Luna o quizás Marte. Las maquetas parecen globos, pero son mucho más complejas. Gateway es un terreno de puesta en escena lunar donde vamos a agregar los vehículos lunares para ir a la superficie lunar y luego agregar el vehículo de tránsito de Marte. Por lo tanto, es una especie de plataforma de coórbita y vecindad lunar. Dentro de los hábitats están las cosas necesarias para acomodar la investigación, así como las instalaciones necesarias para que los humanos vivan y trabajen. Los expertos están estudiando las maquetas para ver qué diseño funciona mejor. El objetivo es definir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de estos hábitats diferentes y a partir de eso agregaremos todos los datos y presentaremos recomendaciones e incluso requisitos para lo que realmente queremos llevar en vuelo. La Estación Espacial Modular que orbitará la Luna albergará investigaciones y personas. Una vez acoplado, junto con otros módulos Gateway en órbita lunar, el hábitat se despliega en un puesto avanzado de 2 pisos que puede albergar hasta 6 astronautas. Francia aprobará el cannabis o marihuana y sus derivados, pero solo para uso terapéutico. Francia experimentará con el cannabis terapéutico. La Asamblea Nacional ha autorizado que se investiguen terapias con cannabis. Hasta 3.000 personas que sufren enfermedades graves podrán beneficiarse de estas pruebas durante 2 años en hospitales del país. Esta nueva medida empezará en 2020. Los derivados del cannabis pueden ayudar en la lucha contra la epilepsia o enfermedades nerviosas, los efectos secundarios de la quimioterapia, los cuidados paliativos o la esclerosis múltiple. Los tratamientos podrán llevarse a cabo mediante la ingesta de flores secas, el uso de aceites y posiblemente infusiones. El uso de estupefacientes en Francia está prohibido. El país no permite la producción de cannabis y tendrá que encontrar una forma de suministro. Pero Francia llega tarde. El cannabis para uso médico ya está autorizado en unos 30 países, con Canadá, los Países Bajos e Israel como precursores. 21 de los 28 países de la Unión Europea lo permiten a diferentes niveles. Una vez finalizados los 2 años de experimento, el gobierno decidirá si el cannabis terapéutico debe generalizarse. La sequía que azota Zimbabue ha provocado la muerte de más de 50 elefantes por sed y hambruna. Al menos 55 elefantes han muerto de hambre y de sed desde septiembre en el oeste de Zimbabue. Víctimas de la grave sequía que sufre el país, sus cuerpos han sido encontrados cerca de los pozos de agua en torno al Parque Nacional de Hwange, tras recorrer largas distancias en busca de agua. La sequía provocada por el fenómeno meteorológico del Niño ha reducido a menos de la mitad la cosecha de maíz en el país. 1/3 de la población humana también necesita ayuda alimentaria. El Festival de Jazz de Bakú, en Azerbaiyán, ha llevado a los escenarios una variedad de estilos procedentes de diversos países del mundo. El Festival de Jazz de Bakú muestra una selección muy variada de música con un fuerte enfoque en el jazz europeo. También se presentan talentos de Azerbaiyán. La banda de rock blues turca Fethi Çaklıyan inauguró oficialmente el festival. ¿Cómo se llama y de dónde viene? Soy de Adoto Sikir, de Maputo, Mozambique. Soy Rubén Farías, de Salvador de Bahía, Brasil. Soy Steinar Adekam, de Escandinavia, Noruega. Freedom Trio es muy exitoso. Desde 2015 el grupo ha realizado más de 120 conciertos en los principales clubs y festivales de Europa y Estados Unidos. Su segundo álbum como grupo, titulado Freedom Trio 2, fue lanzado el año pasado. El saxofonista holandés Yuri Honin formó su cuarteto acústico con sus compatriotas, el batería Josh Liebart, el pianista Wolfer Breakderout y el bajista irlandés Gali Gudmundsson.
Y con eso hemos llegado al final de su noticiero ABA Noticias. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Recuerde que ya estamos en Roku TV y Amazon Fire. También déjenos saber cómo vamos en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.